me llegan es las chicas demasiado exitosas, que ya son CEOs de no sé qué, las que siguen estas industrias de la reproducción artificial, y aunque ellas no se las han planteado, si tienes el dinero, ¿qué tal que lo encuentras? Pero ya van a estar viejitos, ¿por qué no los guardan? En primer lugar, ¿se pueden congelar células? Sí, porque son guess, ¿no? Yo puedo congelar células de sangre y tenemos congelados cuando afinamos alguna técnica con el gen, a ver, saca esta sangre a ver si coincide con tal, ¿no? Como células las podríamos congelar, no estamos hablando de congelar personas, solo células. Pero hay de células a células. ¿Por qué yo puedo donar sangre? Porque siempre va a quedar como sangre, ¿no? Y es un acto de generosidad. Pero ¿qué diferencia hay con donar con una célula, como puede ser el óvulo o el espermatozoide? Pues es que estas células, aunque son QES, tienen la potencia o la posibilidad que si se unen con la complementaria, va a haber un quién que es mi hijo, que yo conozca o no, ¿no? Entonces no lo podemos quitar de para qué las congelan. Siempre que hay congelamiento de células sexuales es para que termine habiendo un hijo mío, conocido o no por mí, porque una vez que están congelados los pueden usar sin que yo me entere, ¿no? Con mi consentimiento, habiendo fundado un matrimonio o no. Entonces, desde ahí viene viciar. Además, el congelamiento de óvulos no es tan bueno para fecundar, porque los óvulos en su mecanismo, porque hasta el final donde se queda el material de herencia completo y se desencadena el desarrollo, son mucho más frágiles a la congelación. Entonces, se pueden congelar técnicamente y es una técnica especial que se deshidrata para que no se hagan vidritos que destruyen esta cadena de proteínas. Y entonces, no todos sirven para fecundar. Entonces, yo les digo, ¿qué sentido tiene que los congelen? Muchos no van a servir. Y mientras estén ahí, ahora, ¿qué van a hacer? Al año le van a hablar a este señor o a esta chica. Oye, ya los tenemos congelados, pero fíjate que si los dejamos pasar mucho tiempo, ¿por qué no escoges del catálogo a alguien y mejor te congelamos directamente al embrión? Entonces es una cascada de violaciones. Es lo mismo de la película que alguien dijo una mentira chiquita, después una mediana, una grande, ya mató a 3 por cubrir la mentira chiquita. Cuando le entramos a la carrera de la cascada de la mentira y de la cultura de la muerte, no tiene freno. Esa es la parte más grave, ¿sí? Entonces, las células sexuales de hombre y mujer no se pueden sacar del cuerpo, no se pueden estar manipulando, porque no se van a tirar las sexuales, tienen la posibilidad de llegar a ser nuevos seres. Y ahí es el problemón, la congelación de embrión. A ver, le voy a responder como muchas veces ya dicen, pero qué poca misericordia que tiene usted, doctora, qué mala, ¿por qué usted no quiere? Usted se dice que es pro vida, pro life, etcétera. ¿Por qué usted no quiere que hay gente que está buscando a su hijo y no viene nunca? Bueno, entonces está bien, me convenció, no vamos a congelar los óvulos ni los espermatozoides, pero entonces vamos a acudir a la técnica de fecundación artificial, ¿no? Vamos a hacer la fecundación fuera, porque mi mujer no puede, no soporta en su útero, no tiene un útero cansado, lo que fuera, tiene un montón de abortos espontáneos. Entonces vamos a hacer la fecundación in vitro o algún tipo de fecundación fuera del útero materno. ¿Por qué usted se opone o la iglesia se opone tan rígida a todas estas cosas? Ahorita respondo por qué se opone y después me gustaría regresar a la primera parte. Todas las alternativas que hay que hacer para ayudar, que son correctas. Siempre tocamos lo que no es correcto, pero nunca hablamos de lo que es correcto, Sí. ¿no? O sea, no es correcto abortar, pero es muy correcto apoyar la maternidad, la adopción, etc. O sea, aquí es lo mismo. Pero vamos ahorita al tema que me pregunto. Entonces, las técnicas de reproducción artificial tienen, siempre hay que seguir lo que se llama la ley natural. La ley natural es, si yo suelto un objeto, se cae para abajo. Y es una verdad objetiva. Y si yo voy en contra de ella, la realidad me cae encima. Si yo me pongo una piedra aquí y digo, te demuestro que no es cierto, que lo haga y cuando menos un chisguete de sangre y unos vendoletes. Si es una piedra grande con velocidad, quedar en contra. Entonces, no es un castigo divino, es una cobra de la realidad. De Jean decía muy claro, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza no. Entonces, ¿cuál es la ley natural? ¿Cómo inicia la vida? Porque un esposo y una esposa se entregan, se donan en cuerpo y alma, y por ese acto de amor
quedan los espermatozoides, que ya desde la vagina nadan y se encuentran y se dan la concepción y el desarrollo embrionario, ¿sí? ¿Qué es una técnica de reproducción artificial? Definición que encuentra uno en cualquier tratado médico y cualquier sitio web que promociona estas técnicas. No es mi definición ni trato yo de convencer nada. Se definen como lograr un embarazo por una vía diferente a la relación sexual. Ujú. Entonces, el problema ético básicamente es que la sexualidad esponsal tiene dos significados, que esa es la enseñanza principal de Humane Vitae. Uno que compartimos con el resto de los seres biológicos de reproducción sexual, ¿no? La procreación, que me gusta mucho más el término para nosotros de concreación, y la unión esponsal, que lo hace totalmente diverso. Es la expresión más grande de amor entre esposos. ¿Sí? ¿Qué hacen los anticonceptivos? Querer que haya uniones borrando al hijo. Entonces uno separa lo que sustancialmente está unido y que afecta al otro, como dijimos en el anterior ejemplo. Claro, borrando al menos la posibilidad de que venga un hijo, porque Hijo, claro, siempre habrá. varios, Pero varios días. cuando mente hay un anticoncepcionismo, que haya sido el anticonceptivo eficaz, eso es otra cosa. Sí. Y aquí es al revés. Se pretende fabricar vidas sin que haya unión de esposos. Ese es el primer problema y básico. Y ahí se entiende para todo tipo, para las de baja complejidad que se llaman intracorpóreas, que es la inseminación, y para las de alta complejidad, como es la fertilización in vitro o extracorpóreas. En estas segundas hay además otro problema. Como la vida inicia, dice fertilización in vitro. Fertilización quiere decir unión de óvulo y espermatozoide. In vitro quiere decir en un platito de laboratorio. Entonces a la mujer se le hiperestimula como Basset Hound, porque una mujer, por ley natural, ovula óvulos de 1 en 1, de 2, de 3, ¿no? Y aquí me le sobreestimulan con posibles consecuencias incluso médicas para obtener de 8 a 10, algunos se han obtenido hasta 30. Pues tenemos fuertes dilemas éticos de personas que literales obtuvieron 30. Al hombre, aisladamente le mandan a obtener semen, la vía más habitual y más práctica para la medicina. La menos ética, más práctica y la más usada, lo mandan a masturbarse. Entonces, nunca hubo unión esponsal, toman ambas células y las unen, las ponen juntas en un platito de laboratorio y ven cómo en el microscopio ponen más o menos 1 millón de espermatozoides porque suponen que van a ser 10 ovos. Si pusieron 30 hay 1 millón. Entonces la posibilidad de que queden fecundados los 30 es de 30. Entonces va a haber ya 30 hijitos en el platito de laboratorio o 10 hijitos. Después entonces esto no debes tocar sentimentalmente, hay que tocarlo racionalmente porque las implicaciones éticas son graves. Entonces, ¿qué hacen una vez que ya están fecundados, que ya pasaron de ser X número de células del varón y X número de células de la mujer y devinieron y son un quién? Hijo de ese señor y esta señora porque tienen la misma genética, deciden que solo pueden pasar de 3 en 3. ¿Por qué el mágico número de 3? Porque 3 dan las posibilidades que pegue 1, lo cual te he demostrado que no es cierto, pero es la lógica matemática, y un embarazo de 3 es llevadero, y además complica a la mamá y a los bebés. ¿Sí? Y entonces es, ¿a cuáles 3 escogemos? Entonces hay eugenesia para. ¿Sí? La literatura médica propone distintos sistemas, el más conocido es el de Planchot, que significa que ven estos diminutos seres humanos bajo el microscopio por sus características biológicas, qué tan roto está la membrana del citoplasma y del núcleo. Hacen 4 categorías. Las 2 primeras merecen vivir, las otras 10 hay que desecharlas. Pero estamos desechando no solamente seres humanos, ese ser humano, esa niña o ese niño, hijo de esta persona. Entre los que quedan bien, como solo necesitan 3, pasan 3, los otros como que ¿qué hacemos? También los vamos a desechar. Entonces los someten a un congelamiento de menos 196 grados. Diminutos campos de concentración, hablaba Leger. Pasan de 36 grados a menos 196. Es un acto humano. Entonces aquellos que pierden la vida en esto, los están matando porque es un acto humano de congelamiento.
Y lo mismo pasa al regresar. Otros, miles, millares o cientos, me da lo mismo el número, por uno habría que hacer la consideración ética, ¿sí? Quedan congelados en el tiempo porque están vivos y en una situación, en muchas ocasiones de abandono. Y entonces empiezan a llenar los congeladores, ¿no? Entonces, hay otras implicaciones éticas. Después, ¿en quién lo pasa? Después ya, o los en fresco, los congelados, los van a tener que pasar al útero. Automáticamente todo el mundo piensa en el de la mujer. No es que haga bien lo de arriba, pero bueno, es correcto que un bebé que está en situación de abandono en un platito de laboratorio lo regresemos donde debería estar. Pero en muchas ocasiones no es en la propia mamá. Entonces viene todo el tema de la nueva explotación de la mujer a través del útero subrogado, llamado es madre sustituta. Hoy claro. Leyes desde hace 15 años hablan de receptor de embrión y ni siquiera me dejan poner el A padre, entonces ya no quiero ni imaginar el asunto. No. Y entonces también viene ese problema. Pero el problema base es que se suple la donación esponsal y como fruto el hijo de un hijo, viéndolo siempre como un don, sujeto de derechos en sí mismo y con la obligación de sus papás de cuidarlo, a un producto que alguien fabrica, ¿no? Sobre el cual se hablan de derechos. Usted como abogado lo sabe, madre. Uno no puede tener derechos sobre los quiénes, tiene sobre los qué, pero no sobre los quiénes. Y entonces por eso, por mucha facilidad, los pueden dejar abandonados. Por supuesto, piden con mayor insistencia diagnósticos antes de nacer, preimplantatorios, prenatales, y se dan el lujo de elegir, estos no merecen vivir, estos son para investigar, estos para que obtengan células madre. Entonces, está bien un desastre. Es un atropello y para los que defienden la vida, en una técnica de estas puede haber 20 abortos provocados, lo que difícilmente... ¿Se lo dicen a las mujeres o no se lo dicen a las mujeres? Mire, padre, es como todo en el relativismo ético, ¿no? Y en el informado que hablamos en su momento en otro tema, ¿no? A menos información que tenga alguien, información falsa y presión en su consentimiento, lograremos que nos dé un sí. Claro. Para una industria implica dinero. Es como, ¿por qué se drogan? No, pues porque les falta información, los presionan, ¿no? ¿Por qué X tema se alcoholizan? Pues ya sabemos qué, ¿por qué no dicen qué? ¿No? Entonces acaba habiendo fuertes intereses económicos. Me tocó acompañar una tesis doctoral de un sacerdote que justamente su investigación de tesis fue ver cuánta información tenían los matrimonios. Prácticamente no tenían. Parte, responsabilidad del lugar que lo hace, pero una parte importante en la ignorancia vencible, que quien va a acudir a esta técnica dice, mejor no averiguo para ya hacerla, ¿no? Entonces, claro, el que habla abiertamente de esto, pues luego lo tachan, es que tienes falta de misericordia, no sé qué. Y la verdad es que no ese es el caso. A mí verdaderamente me importa la mujer, que es la que más sufre con estas técnicas y que, por cierto, acaba reconociendo sus hijos. Y la cuento. El caso Davis versus Davis, que es motivo de un escrito de Lejeune, que es un librito que se llama ¿Qué es el embrión?, que tristemente ya es difícil conseguirlo, ¿no? Es el caso de un matrimonio que después de varios sometimientos a estas técnicas, ya desde las pruebas de esterilidad, tensan mucho el matrimonio, acaban divorciándose. Davis versus Davis, están repartiendo las sillas, los coches, las propiedades, y tenemos 7 embriones congelados. ¿Cómo los vamos a repartir? Entonces, él, muy pragmático, dice, tú 4 y yo 3. Y ella dice, no, yo no quiero nada que ver contigo, pero son mis hijos, yo los voy a acabar de gestar. Y entonces Lejeune está en ese juicio en Maryville, Tennessee, y él hace una exposición brillante del caso. Y al final él dice, este caso ya se había juzgado hace 2000 años. Cuando el rey Salomón llega a las 2 mujeres y dice, no voy a partir a la mitad. La que no era la mamá, sí, no lo hacen, ¿no? Entonces, llega a ser verdaderamente, porque un caso como el que hoy estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Pues sería la potencia más grande del mundo, discutida en la Suprema Corte, porque tendría la ley más injusta, ¿no? Entonces, al final, el corazón de una mamá. Entonces, cuando estos papás que no se plantearon, que no preguntaron, que no les dijeron, ¿no? Además del tema de la ignorancia vencible que no hicieron por vencer, ya es tarde, padre, porque entonces tengo 20, ¿ahora qué hago? Tengo 8,
pero luego se encuentran, ya los pusieron en manos de quién estará porque se dan cuenta que son sus hijos. O sea, a mí cuando me pregunta, doctora, y cierro los dos temas, ¿qué hago con unos óvulos que dejé congelados y que estos X me cobran dinero? Digo, mire, si son óvulos, deséchelos, son células y que un día se los tomen en frente. Pero cuidado, porque si tiene un apellido de óvulo fecundado, y como ya es su hijo, les digo, ¿cuánto pagarían por un hijo? No, pues no tiene precio, les cobran barato, ténganos. Y en ese momento les hace clic. Pero hay casos muy dolorosos y difíciles de resolver. Pues sí, es